Vale, café con leche, sí, no sé. Café con leche. Vale. Total, como creo que no vamos a ser más que nosotros, vamos a estar tranquilos. Bueno, buenas tardes y gracias por venir y dedicar un poquito de tiempo a esta sesión. Mi nombre es Ana Arias, soy abogada y consultora en innovación en CAS, consultores de automatización y robótica. Y bueno, hoy la sesión es un tema muy interesante. La hemos titulado Protege tu startup intelectualmente hablando. Vamos un poco a hablar sobre la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial en las startups, en las empresas emergentes y en general. Porque, bueno, consideramos que es un punto muy importante y dar un dato que he leído en el último barómetro de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, indicaba que una de cada 10 startups o pymes son titulares de derechos de propiedad intelectual industrial registrados. O sea que por eso creo que es un punto muy interesante el que veamos hoy cómo protegerla, los mecanismos que tenemos, la manera de proteger estos tipos de derechos y cuál es quizá la mejor estrategia. Vamos a empezar un poco, os voy a contar, os voy a dar algunos conceptos básicos sobre lo que es la propiedad intelectual y la propiedad industrial, que muchas veces son conceptos que se pueden confundir. Luego veremos, como he dicho, los tipos de propiedad intelectual e industrial, es decir, los mecanismos que podemos tener a la hora de proteger nuestras empresas. Veremos un poco, que yo creo que es lo más interesante, el proceso, el cómo proteger esta propiedad intelectual e industrial en nuestra pyme, y luego podemos ver cuál es la mejor estrategia, aunque eso ya un poco dependerá de qué tipo de startup o de pyme tengamos. Y luego os he traído otras cuestiones que me han sido interesantes para comentar, como son, por ejemplo, las ayudas que existen y que las startups pueden beneficiarse. También a lo mejor algunos errores que se cometen a la hora de la protección de nuestra propiedad intelectual e industrial. Y algunos datos que me han parecido interesantes del último barómetro de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Bien, como digo, muchas veces siempre dudamos de qué es la propiedad intelectual, qué es la propiedad industrial. A nivel internacional se habla de propiedad intelectual, a lo que engloba también lo que es la propiedad industrial, que son las patentes, marcas, los diseños industriales y los derechos, los famosos derechos de autor, ¿no? Pero aquí en España se diferencia, por un lado, la propiedad intelectual y por otro, la propiedad industrial. Entonces, en España la propiedad intelectual se regula. Bueno, yo soy abogada, entonces voy a meteros aquí un poquito de legislación, que creo que es importante, la más importante, o sea, la fundamental y la más práctica en estos temas de protección. No me voy a extender, pero bueno, sí te voy a dar algún concepto y os voy a nombrar alguna legislación o regulaciones donde podemos encontrar muchas veces las respuestas que nos surgen en este sentido. Entonces, como digo, en España la propiedad intelectual se va a recoger en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Y cuando hablamos de propiedad intelectual, nos podemos referir al conjunto de herramientas legales que están destinadas específicamente a proteger todas las creaciones de carácter humano en las que queda reflejada la personalidad del autor. El derecho de propiedad intelectual en nuestra regulación española se divide principalmente en dos tipos de derechos, como son los derechos de autor y los derechos conexos. Los derechos de autor protegen las obras
originales. Y los derechos conexos, dentro de la propiedad intelectual, protege todo lo que son las interpretaciones, las grabaciones originales y la radiodifusión de las obras. Esta es un poco la composición de la propiedad intelectual en nuestro país. Entonces, y por el otro lado, ahora nos adentramos, seguimos un poco en los temas de propiedad intelectual, por el otro lado, para dejar claro, la propiedad industrial va a proteger las creaciones que tengan ese punto, que estén relacionadas de algún modo con la industria, como son las famosas... Hola, Valeria. Estamos empezando con los conceptos generales, un poco teóricos, pero para un poco ir aterrizando. Hemos comentado un poco qué es la propiedad intelectual, que está compuesta por los derechos de autor y los derechos con eso. Y la propiedad industrial, que decimos en España son las patentes, son las que van a proteger los inventos. Tenemos también los diseños industriales, que van a proteger diseños como tal, la apariencia de esas invenciones, y tenemos también las marcas. Esos son los derechos relacionados con las estatales, pues más así relevantes. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos hablando de qué derechos, qué protegen estos derechos de autor, no vamos a entrar en los derechos por eso, dentro de la propiedad intelectual nos vamos a centrar solo en los derechos de autor. Como digo, pues van a proteger estos derechos a todo el que crea una obra original, ya sea literaria, artística, incluso científica. Bueno, como podéis imaginar, todo lo que son obras musicales, obras teatrales, cinematográficas, incluso los programas de ordenador y los famosos el software, está regulado en la Ley de Propiedad Intelectual a nivel nacional. ¿Cuánto suele durar esto, la duración de esta protección? Va a depender un poco a nivel internacional del país, pero aquí en España será de hasta unos 70 años después de la muerte del autor. ¿Qué más? Bueno, eso ya lo hemos comentado, ¿no? Que el registrar estos derechos de propiedad intelectual industrial puede evitarnos en un futuro problemas. Y esto, ya que como autor el derecho de propiedad intelectual, otorga unos derechos exclusivos, tanto económicos como morales al creador y al autor de las obras. Estos derechos económicos van a garantizar una remuneración económica por ese uso de las obras a través de su venta o de su concepción de una licencia, por ejemplo. Y también aquí entran los derechos morales que protegen ese derecho del autor a reivindicar la autoría de la obra y evitar que esta sea modificada. Bueno, yo aquí os voy a contar unas nociones generales porque no voy a entrar. Ya un poco más adelante, si esto triunfa, podemos adentrarnos en el derecho de propiedad intelectual porque es muy interesante. Bueno, entonces, pasamos al tema a la propiedad industrial, que como hemos dicho antes, tiene como objetivo principal el proteger lo que son las creaciones que de algún modo estén relacionadas con la industria. Y a diferencia de los derechos de propiedad, de los derechos de autor, que están regulados en una única ley, aquí los derechos de propiedad industrial están regulados en distintas normativas, que ahora las vamos a ver. Como digo, el derecho de propiedad industrial es aquel derecho exclusivo que va a poseer una persona, tanto física como jurídica, sobre una invención, que como he dicho va a ser la patente, este título de propiedad que proteja lo que es la invención. Luego, los signos distintivos van a estar, son el título, lo van a proteger lo que son las marcas y los nombres comerciales, y los diseños lo va a proteger lo que son los diseños industriales.
el tener estos derechos va a permitir a los titulares poder emprender acciones legales contra aquellos que copien, falsifiquen, fabriquen, importen, vendan aquellos productos o servicios que están protegidos y de los que no se tiene autorización para. Bien, como decía, estos derechos de propiedad industrial se regulan. Las patentes y modelos de utilidad se van a regular en la Ley 24/2015 de 24 de julio de patentes, los diseños industriales en la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial, y las marcas y nombres comerciales se van a regular en la Ley 17/2001 de bien. ¿Qué es un modelo de utilidad? Un modelo de utilidad es aquel, un derecho también de propiedad industrial que es muy similar a la patente. Y se otorga normalmente para inventos menores este título de propiedad. Pues. Ahora mismo no me acuerdo de ninguno, pero ahora lo vemos si quieres y te lo recomiendo. Ahora mismo no hay detalles de tu modelo de utilidad al uso, pero bueno, sigue un poco la misma idea del invento, pero luego te lo miramos. Bueno, al final de la sesión vamos a hacer un momento de preguntas y respuestas, pero dime. Sí, y si uno desarrolla una metodología propia, cae debajo dentro de uno de estos tres categorías. Metodología por ejemplo. Claro, por ejemplo, yo puedo desarrollar. ¿De software o...? No, yo puedo desarrollar una metodología para crear mapas. Sí. Con una serie de pasos y tal. Sí. Vale. Entonces, tendríamos que ver si cumple los requisitos, ¿no? Tendríamos que ver dónde, o sea, la metodología en sí de la marca, no sé exactamente. Imagínate que es como un proceso de marketing, ¿no? Está el primer paso, segundo paso, Vale. Entonces, es una metodología. Vale. Pues tendríamos que ver si encuadraría dentro de la ley de propiedad, o sea, dentro de la ley de propiedad intelectual, quizá dentro. Yo creo que podría ser que no es base de datos, ¿no? Pues la verdad es que me la apunto porque no voy a... No sé. Claro, los manuales se registran por el derecho de propiedad intelectual. Lo vemos, sí. Vale. Pero bueno, muy buena pregunta. A ver. En relación a los derechos de propiedad industrial y su temporalidad, estos derechos están limitados en el tiempo. Por un lado, las marcas se van a conceder por un periodo de 10 años, que podrán prorrogarse de manera indefinida. Los diseños industriales se conceden por un periodo de 5 años, prorrogables hasta un máximo de 25, y las patentes y los modelos de utilidad pueden extenderse un máximo de las patentes en 20 años y los modelos de utilidad 10. Y estas se tienen que prorrogar, se tienen que renovar, perdón, de manera anual, las patentes y los modelos de utilidad. La validez de estos derechos se va a limitar en función del territorio en las que se registren y donde se conceda la protección. Por eso es muy importante saber dónde queremos registrar este tipo de derechos. ¿Qué más? Bueno, como decía, un poco ya hemos visto que las diferencias principales que podemos encontrar entre la propiedad intelectual e industrial serían los organismos que se van a encargar de su reconocimiento y gestión. Los derechos de autor se van a registrar
en el registro de la propiedad intelectual y las patentes, marcas y diseños industriales en la oficina de patentes y marcas. Otra diferencia también que podemos encontrar entre el derecho de propiedad intelectual e industrial es la manera de adquirirlo. Los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, le corresponden al creador desde el momento en que realiza su obra. Es decir, legalmente no es necesario registrar los derechos de autor, aunque siempre es recomendable contar con una prueba de autoría de cara a un posible litigio y demás. Sin embargo, los derechos de propiedad industrial se van a adquirir desde el momento en que se concede la propiedad o exclusividad, es decir, no desde la creación, sino desde el momento en que la autoridad competente te otorgue los derechos exclusivos tras analizar si pueden o no registrarse. Bien, vamos a ver, tras un poco ver esta introducción de conceptos básicos y generales, quería traer a colación la importancia y el por qué es tan necesario el proteger la propiedad intelectual en las startups, en las pymes y en las empresas en general. Como sabéis, las startups a menudo van a poseer activos intelectuales muy valiosos, como una tecnología única, diseños innovadores y marcas distintivas, por lo que el tener protegidos estos activos puede ser esencial a la hora de mantener una ventaja competitiva frente al resto. El tener protegidos estos derechos puede generar un valor a la hora de atraer posibles inversores, porque los inversores van a confiar en startups que tengan protegidas sus derechos, ya que van a demostrar tener un enfoque serio en el tema de innovación y de protección de sus activos. Los inversores, además, van a buscar carteras de propiedad intelectual sólida, lo que va a ser indicativo de un alto valor y un fuerte potencial en el mercado de estas startups. ¿Qué más? El proteger nuestra propiedad intelectual industrial puede dar lugar a impulsar posibles acuerdos comerciales o creación de licencias y de alianzas. Estos posibles acuerdos pueden ser muy importantes a la hora de una expansión comercial, de explorar nuevos mercados, de ampliar esa base de usuarios que tenemos de nuestra startup. También la protección el tener protegido la propiedad intelectual industrial puede convertirse para nuestra startup en una fuente de ingresos a través de las licencias, ¿no? Ofreciendo a otras empresas el derecho a utilizar nuestras tecnologías o nuestras marcas a cambio de las llamadas regalías, ¿no? Que son un intercambio económico. Entonces, esto es muy interesante. También, como ya hemos dicho, la ventaja competitiva que va a generar frente a los competidores en el mercado. Esto creo que es muy interesante y es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hemos hablado un poco a nivel general, hemos visto qué es el derecho de propiedad intelectual, cuáles son los derechos que protege. Hemos visto el derecho industrial y un poco por encima los derechos de propiedad industrial y vamos un poco a ver, como ya hemos dicho, estos mecanismos y estos tipos de propiedad industrial e intelectual con los que contamos o con lo que las startups pueden contar a la hora de proteger su propiedad intelectual.
Bueno, ya hemos hablado un poco de las patentes. Como hemos dicho, la patente es el título de propiedad que va a otorgar a un titular el derecho de excluir a terceros de fabricar o utilizar la invención sin que estén registrados. Entonces, estas patentes garantizan la exclusividad de una invención durante, como ya hemos comentado antes, un periodo de tiempo determinado, fomentando la innovación. Asimismo, de esta manera, teniendo el título de patente, se va a impedir la posible fabricación, venta o utilización sin consentimiento del invento por parte de terceros. Bien, aquí, bueno, no sé de qué sectores venís, que posiblemente muchos ya estéis dentro de todo esto y podamos comentar. Cuando una invención, que es la creación, puede ser patentable. Los requisitos que tienen que cumplirse a la hora de poder patentar, de que nos den el ok para patentar. La invención tiene que ser novedosa y que no se haya hecho ningún tipo de divulgación previa. Debe distinguirse por una actividad inventiva no obvia a un experto en la correspondiente tecnología y debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que sea posible fabricar esta invención. Por el contrario, no serán patentables los descubrimientos, la teoría científica, los métodos matemáticos, que no sé yo si la metodología no entraría dentro de, no sería nada de esto, pero a lo mejor un manual metodológico tampoco sería patentable porque sería una obra, entonces iría por la protección de propiedad intelectual. Tampoco las obras literarias, las artísticas ni científicas, que a lo mejor ese manual podría incluirse dentro de las obras científicas. Tendríamos que ver. Los programas de ordenador, dime, Manuel. Que viene a ser un método matemático implementando Supongo. ¿Es lo mismo? Vamos, yo al final estoy en la misma tesitura que él. Sí. Entonces, Pues los métodos matemáticos no pueden ser patentables. Vosotros no sé. Manuel, tú eres ingeniero físico y no la definición de método matemático no lo. todos, desde que se presentan un montón de métodos matemáticos, pero esos métodos matemáticos se implementan habitualmente en un software. Vale. O sea, el software no es una herramienta para implementar un método matemático. Exacto, entonces, pero no se patenta. O sea, el método matemático se podrá proteger por propiedad intelectual. El software se puede proteger. Sí, sí, en España se protege por propiedad intelectual. Entonces, sí, el método matemático, perdóname, me perdí si el método matemático forma parte del software, yo entiendo que se registra, no se puede patentar, pero sí se registrará como propiedad intelectual. ¿Qué más? Bueno, eso en realidad lo he metido aquí, pero luego en el proceso de cómo registrar las patentes, las marcas y demás, volveremos a ello, pero bueno, aquí y os indicaré cómo encontrarlo, que también es interesante, las tasas oficiales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, es decir, lo que nos va a costar registrar las patentes y las marcas. Luego, si queréis, volvemos aquí a la hora de comentar el tema del proceso, el cómo registrarlo. Pero vamos, ya os digo que más o menos si lo hacemos de manera telemática, unos 500 o 600 euros, y de manera presencial unos 1.200 euros En España. En España, eso es. Eso es. Bueno, eso ya va ampliando el. Eso es. ¿Qué más?
Los secretos empresariales pueden ser otro mecanismo de protección de la propiedad intelectual e industrial de las startups. Como sabe, los secretos empresariales se van a referir a cualquier información que tenga valor económico y que sea mantenida en secreto. Esto puede incluir las fórmulas, las prácticas, diseños, procesos, instrumentos, patrones o compilaciones de información. Y aquí es clave que la información no debe ser conocida ni fácilmente accesible para personas que no sean de la empresa y que puedan beneficiarse de su divulgación o de su uso. A raíz de este mecanismo, también es interesante la implementación como medida de la implementación de firma de acuerdos de confidencialidad y de no divulgación con empleados de las startups, con colaboradores, con proveedores, con cualquier tercero que pueda tener acceso a información confidencial del negocio. Además, también es interesante el implementar medidas de seguridad y control en las empresas, porque por ejemplo, pueden incluir todo lo que son políticas de confidencialidad, formación a los empleados sobre estos derechos de propiedad intelectual e industrial y el poder implementar sistemas de seguridad informática que protejan la información sensible de nuestras startups, que es muy importante. Este tipo de se registra simplemente eso es, de manera interna, eso es. Se regula los secretos empresariales por la ley 1/2019. ¿Qué más? Ya hemos hablado de las marcas y de los nombres comerciales. Las marcas van a proteger la identidad de nuestra empresa, de nuestra startup, protegiendo principalmente los signos distintivos, como son los nombres, los logotipos de los productos o servicios en nuestra empresa. Además, las marcas van a desempeñar una función atributiva de calidad y de reputación empresarial de la persona que va a utilizar esa marca y una función principalmente publicitaria, el que esa marca esté registrada. También tenemos los nombres comerciales, cuya función principal es la identificación, identificar a una empresa en el tráfico mercantil y identificarla. De manera, traída aquí un ejemplo, el nombre comercial sería aquí Inditex y las marcas serían Zara y Pull&Bear, por ejemplo, que identifica el nombre de la empresa y es diferente a los productos que fabrica y comercializa. ¿Se puede meter también eslóganes? Sí, Sí, vale. sí. Sí, eso es. Ahora vemos todos los tipos de... Aquí. Eso es. Que podemos registrar como marca. Nombre, combinación de palabras, ¿no? Yo creo que un eslogan entraría dentro de lo que es la combinación de palabras, imágenes, símbolos o cualquier elemento que sea característico de la marca y también la figura en 3 dimensiones. Ahora os voy a poner algunos ejemplos. Sobre esto, imagínate el ejemplo de Google, por ejemplo. Google tiene registrado como marca Google en sí, pero luego Google va sacando una serie de herramientas. Esas herramientas
se registran sus iconos, ¿no? Y todo eso Todo, dentro de todo. paraguas de Google. Eso es. Pero eso implica que cuando caduca la propiedad intelectual de Google, caduca también la propiedad intelectual de todas las herramientas antes de crear, por ejemplo, un año antes de que caducara la de Google. Tienen que estar a renovar todo el tiempo. Bueno, creo que las marcas eran 20 años, me parece. Claro, pero imagínate que crea Google una herramienta Sí. un año antes de que pasen los primeros 20. Sí. Sí, no, esa va aparte. Va aparte. Tiene que registrarla independientemente. Vale. O sea, que no está dentro del paraguas de No. Google, es como que... No, eso es, todo lo que se vaya tiene que irse protegiendo. Vale. Eso, según el signo distintivo que protejan, se pueden clasificar, hay una clasificación enorme de tipos de marcas. Por ejemplo, las denominativas son las que llevan el nombre sin el logotipo. Las figurativas, aquellas que son dibujos sin incluir textos y letras como el símbolo de Nike. Las marcas mixtas, cuando la marca es constituida por palabras y algún gráfico como aquí. Sí, claro. El de Microsoft. También están las marcas tridimensionales, que es cuando la marca ocupa estas tres dimensiones en el espacio, alcance y profundidad, como la botella de Coca-Cola. Existen otras también marcas atípicas que se llaman como el color y el sonido. Me ha parecido curioso que el tacón, o sea, la base del tacón rojo de Louis Vuitton está protegida como marca atípica de color. No sé si lo tenéis en... Hay unos tacones de la marca Louis Vuitton que tiene la base roja, pues están protegidas como marca atípica de color. Luego también, que me ha parecido curioso, la marca típica sonora, como es el grito de Tarzán, que está registrado en la oficina europea. Sí, el famoso grito de Tarzán. Sí, sí. Esa combinación de sonido está registrada. En Alemania, los Telecom intentaron registrar Sí, el color magenta. el color magenta. Y lo dejaron. Lo les dejaron. Y también creo que en Bélgica intentaron registrar el olor a un queso y eso ya es un debate judicial en el que obviamente obviamente no, perdón, se lo denegaron, pero bueno, que viendo cómo está avanzando todo, quién sabe. Pero sí puede. Claro, pero el olor, estamos hablando del olor, no de la composición ni de la... O sea, es un poco complicado el poder protegerlo esto. Pero bueno, se está llevando a los registros, o sea que eso se está moviendo. Aquí me he traído un poco por encima el tema de las tasas, que bueno, un poco más económico que la patente. Y en función de la clase y demás, tendrá un precio u otro. Unos 130 euros, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Luego todo el tema de eso, hay tramitaciones que hay que ir pagando. ¿Qué más? Os cuento. Bueno, el tema de los diseños industriales, que como hemos dicho así un poco por encima, es este tipo de propiedad industrial que protege la aparición externa, la apariencia, perdón, externa del producto o de una parte de él, y en la que no se va a tener en cuenta las características técnicas o funcionales. ¿Qué requisito va a tener un diseño para protegerse por diseño industrial? Pues el diseño debe ser nuevo, debe considerarse, un diseño se considera nuevo si no se ha hecho público ningún otro diseño idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro, y que debe tener un carácter singular, lo que va a suponer que la impresión que produzca en un usuario informado
difiera de la impresión general que haya producido en otro diseño anterior. Aquí las tasas también la podéis ver en la oficina, la podéis consultar en la oficina española de patentes y marcas, ronda los 66, 67 euros más o menos. Bien, los derechos de autor son otro tipo de, como ya hemos comentado, mismo y otro tipo de protección intelectual. Como hemos dicho, el derecho de autor va a proteger obras originales, ya lo hemos publicado, va a poder proteger obras literarias, artísticas, científicas, el código del software, bases de datos, colecciones de bases de datos, anuncios publicitarios, etcétera. El registro de las tasas de inscripción con el registro de la propiedad intelectual son más económicas, como veis. Pero bueno, es muy importante también contar con ellas de cara a posibles litigios y problemas en el futuro. Disculpa, esa tasa varía dependiendo del producto o es un precio estándar El para. precio estándar, eso es. Ah, ok. Sí. Eso es. Eso es. Gracias. Nada. Ya hemos dicho que las creaciones. Sí, En el software tú puedes hacer un programa que sea un método matemático que uno, ¿vale? Pero no, tú utilizas el software de terceros, librerías. vale, Y te da eso aquí como vale, una cesión. Supongo que tendrás que pagar la cesión de esos derechos, de esos software. que cada una de esas librerías tiene a su vez su propio licenciamiento, que es el Eso del es. MIT, que es el otro, no sé, que tiene un banco de la cuánto, o no. No sé, no Tienes que saber la licencia que tiene cada uno, pero Pagarla. no se pagarla. Claro, eso es. Vale, Eso es porque ellos ceden. vale, sobre eso ya. Ellos se ceden. Eso es. Eso es, eso es. O sea, ya, o sea, como he comentado, estos de los derechos de autor no tienen por qué registrarse para demostrar la autoría, pero eso, o sea, es verdad que los juristas siempre vamos a recomendar, más vale una buena prueba que no, pero no es obligatorio porque la mera creación ya le da al autor su derecho como autor. ¿Qué más? Bueno, entonces ya hemos contado un poco por encima, pero vamos un poco a ver el proceso de protección. Lo hemos estado un poco comentando, he estado dando pinceladas, pero bueno, los pasos que tenemos que seguir y que al final, bueno, yo creo que es un poco una estrategia también de cómo proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial de nuestras empresas. Que es, primero de todo, entender qué activos tiene nuestra empresa, nuestra startup. Como tú decías, Manuel, tengo un software, tengo mi marca, he creado, como me estabas contando, la máquina con la que, el aparato con el que traducimos los códigos. O sea, que lo primero de todo es decir qué tenemos y qué queremos proteger. Luego, muy importante es realizar una búsqueda exhaustiva, yo creo, y es muy importante este paso, para ver qué es lo que ya hay registrado. Porque si está registrado, no vamos a poder registrarlo. Y de nuevo esto es en España. Yo estoy ahora mismo en España, pero bueno, claro, yo estoy en España, pero a nivel internacional también hay acento. Entonces, a nivel de donde vayamos a desarrollar nuestro mercado y donde estén nuestros competidores. O sea, que al final es donde tenemos que buscar. Yo no quiero buscar en España. Mi búsqueda exhaustiva Vale, la hago en España. Eso es. No la hago tan. Bueno, yo la haría un poco en Francia por saber también, porque tampoco vas a invertir. La revelación va a ser el objetivo de España. Eso es. Pero bueno. Para que está también en cuanto a los tipos y marcas y todo lo demás,
la búsqueda nacional, europea, incluso internacional, es relativamente sencilla. Ahora lo vamos a ver. Sí, sí, vale. O sea, no es lo que vamos a ver, he traído, o sea, que podemos, no tampoco que lo podemos ir viendo sobre la marcha y que tampoco ahora vamos a ver la base de datos, que Manuel no es tampoco. Pero bueno, que yo creo que es fundamental que antes de registrar nada, veamos que está ya registrado. Que si eso, antes de registrar una marca, una patente, un software, que hay, o si estamos infringiendo o no, otros derechos que ya existen, otros derechos que ya están protegidos, que nos lo han protegido antes que nosotros. Y por último, registrar estos derechos de nuestro, que puedan proteger los archivos de nuestra carta. Entonces, ¿dónde podemos buscar lo que tú decías, John? ¿Dónde podemos buscar? A nivel nacional, que existe, que ya están marcas y nombres comerciales protegidos o que ya existen y demás. Pues en la Oficina Española de Patentes y Marcas hay un buscador donde, como podéis ver, se puede obtener un listado de marcas nacionales, nombres comerciales. O sea, desde este buscador de la Oficina Española vamos a poder buscar tanto en el marcas, como digo, marcas internacionales, marcas que ya estén registradas o marcas que estén siendo solicitadas o marcas que hayan sido denegadas y que estén pendientes de resolución. También a raíz de la Oficina Española de Patentes y Marcas podemos acceder a la búsqueda de marcas europeas acudiendo al enlace que nos dan para acceder a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Con lo cual, no es difícil y es bastante fácil. ¿Qué más? Luego, a nivel. Bueno, el coste de esta búsqueda es totalmente gratuito, o sea que esto lo podemos hacer ahorrándonos. La red está vinculado con otros similares de profile, ¿sí? ¿La qué? La Oficina española, si tiene relación con otras, desde la UIPO, desde la Unión Europea, te manda a los registros, tienes el acceso a los registros nacionales de los 27 países de la Unión Europea. ¿Qué más? Bueno, también la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene bases de datos para buscar inventos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aquí podemos ver a nivel mundial y también la europea. Ahora, luego, si queréis, al final vemos un ejemplo que la Oficina Española de Patentes y Marcas pone para ver cómo podemos acceder a encontrar un invento, que es paso a paso y me ha parecido muy interesante que lo podemos ver. Aquí hay un dilema y es que no es, como ya hemos dicho, no es obligatorio el registro de los derechos de autor, pero entonces a la hora de la búsqueda, pues aquí se nos puede complicar un poco encontrarlo porque no tiene por qué estar registrado. Entonces, aquí, pero bueno, igualmente, si una startup ha sido bien asesorada, va a tener protegidos y registrados sus derechos de propiedad intelectual y en el registro podemos encontrarlo si está registrado. Bien. ¿Qué más? Los ámbitos de protección de los registros de los derechos de propiedad intelectual y industrial. Bien, como hemos hablado, el registro de patente española
se realizará en la Oficina Española de Patentes y Marcas y otorgará la protección de nuestro invento en el territorio nacional. Ahora, como he dicho, vemos el ejemplo que tienen y de cómo poder... no, perdón, eso era de cómo contar. No, ahora lo vemos. Luego, tenemos a nivel europeo el registro de patentes en la UIPO, la Oficina Europea de Patentes y Marcas. Esta protección se va a dar en los 27 países, los de las patentes, además del Reino Unido, en Noruega y en Suiza. Sin embargo, las marcas, que ahora lo comentamos, únicamente la protección de marca va a ser en los 27 países de la Unión Europea. Si luego queremos proteger las marcas en Reino Unido, Suiza y Noruega, tendremos que registrarlo. Sí, aquí ya empieza un poco la lucha. Y demás. ¿Qué más? A nivel internacional, no existe como tal un registro de patentes mundial, pero se pueden tramitar las patentes a través del Sistema Internacional de Patentes, Patent Cooperation Treaty, que ofrece un sistema de depósito de solicitudes que alcanza a muchos países, pero claro, los países tienen que formar parte de este sistema internacional. Si los países no forman parte de este sistema, habrá que acudir a los registros nacionales de esos países. ¿Qué más? Las marcas pasa un poco lo mismo. La única diferencia que comentamos es que a nivel europeo hay que registrarlo aparte en Reino Unido, Noruega y Suiza. Eso es. Y ¿qué más? Comentarios. Que el registro de propiedad intelectual, concretamente la protección de los derechos de autor en España, se registra a través del registro de propiedad intelectual, que es un registro estatal. Sin embargo, aunque es único, tiene cedidas las competencias en las comunidades autónomas. Y a nivel internacional no existe ningún organismo de registro de derechos de autor, tanto a nivel europeo como internacional. Sin embargo, mediante la obtención de derechos de autor en España, los autores pueden gozar de protección jurídica tanto europea como internacional de esos derechos por los acuerdos suscritos con distintos países a través de tratados de convenios internacionales y de directivas europeas. Bien, bueno, visto todo esto, comentaros que es muy importante que las startups tengan, aparte de un plan de negocio, es interesante que las startups innovadoras tengan también una estrategia de propiedad intelectual y de propiedad industrial en sí para evitar futuros problemas jurídicamente hablando. Es interesante porque la OMPI, a ver, las estrategias de propiedad intelectual, obviamente la estrategia va a depender un poco de los retos que tenga cada una de las startups, ¿no? Y eso va a ser un poco personal de cada empresa. Pero es interesante porque desde la Oficina Mundial de Patentes de Propiedad Intelectual proponen una estrategia para seguir, que es como un cuestionario, una serie de preguntas que las vamos a ir viendo
que en función de la respuesta que cada uno dé, pues va un poco a ser, va un poco a ver qué activos y qué derechos va a necesitar nuestra startup. Primero hablan de una etapa de concepción, que va a ser esa etapa de generar y desarrollar la idea. Tiene distintas fases. Aquí se pregunta, os voy a ir lanzando las preguntas que la OMPI propone, y esta os las paso. Aquí os he puesto el enlace, que puede ser interesante para que vosotros mismos podáis un poco ver hacia dónde se puede dirigir vuestra estrategia de protección y qué es lo que tenéis que proteger. Como digo, tenemos una primera etapa de generar y desarrollar las ideas, donde nos podemos preguntar, por ejemplo, en el tema de aplicación comercial, ¿tiene la idea o el concepto aplicación comercial? La identificación de los activos de la propiedad industrial. ¿Dispone la startup o nuestra startup? Yo estoy lanzando la pregunta que la OMPI propone para que las startups o las pymes se pregunten y puedan un poco sacar esa idea una idea clara de cómo su empresa pueda gestionar los activos de propiedad intelectual a fin de identificar las mejores áreas. Eso, dispone la empresa de procesos o procedimientos para identificar los activos de propiedad intelectual de la empresa, es decir, auditoría de propiedad intelectual, uso de listas de control, hay capacitación de archivos de propiedad intelectual, dispone la empresa, bueno, creo que no sé si es interesante que esté narrando todas las cuestiones, ahora si queréis las vamos viendo y puede ser interesante. Es verdad que a nivel, en la fase 3, que quizás sea la que más nos interese, la etapa 3 de la protección de la propiedad intelectual y la protección de activos, ahí sí que lanzan la fase, la subfase, por decirlo así, y las preguntas de nuestra estrategia de protección de la propiedad intelectual. ¿Se ha identificado estrategia de protección adecuada? Es decir, hemos identificado las patentes, los diseños, las marcas, los derechos de autor. Habla también del orden de prioridad de esta protección de la propiedad intelectual que vayamos a dar. Del panorama tecnológico, es decir, realiza la empresa búsqueda de propiedad intelectual o estudios de panorama tecnológico en materia de patentes, diseños, marcas, antes de solicitar la protección. Un poco esto es lo que hemos estado ya comentando, pero un poco así la OMPI lo logra por etapas y por fases y cuestionarios. El desarrollo de una estrategia de propiedad intelectual. Dispone la startup de procesos o procedimientos para desarrollar una estrategia de propiedad intelectual que incluya consideraciones sobre el mercado, los costes y los plazos. Son cosas que hay que tener en cuenta. El seguimiento de la titularidad. Dispone de la startup de procesos o procedimientos para hacer un seguimiento sobre la autoría, propiedad y titularidad de los activos. Protección no registrable de activos de propiedad intelectual. El asesoramiento que se pueda recibir y el ajuste continuo de la posible estrategia de propiedad intelectual. Bueno, estas son un poco la lista de control que habla la OMPI a la hora de montar una estrategia de propiedad intelectual que, como digo, va a ser el plan de acción de una startup a la hora de gestionar y proteger sus activos intangibles. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto se tarda? Yo voy a registrarlo. Bueno, o sea, no sé cuánto te puede tardar. Porque en realidad no es que tú hagas un cuestionario y respondas. O sea, es un cuestionario que te plantean que tú te hagas y un estudio profundo. Yo creo que registrar lo que sea. Eso ¿Cuánto tiene tardado? depende de lo que quieras registrar. ¿Cuánto tardamos? Y Lo claro, el proceso de aprobación es un drama griego.
En patentes, pues es bueno, lo encontramos, es largo y puede dar, te lleva tiempo, casi un año. Bueno, casi un año. Puede darse un año. En las marcas es verdad que es mucho más rápido. Los derechos de autor no suelen tener tanto problema, pero es verdad que las patentes es lo que por lo general suele dar más, se suele prolongar bastante burocrático, por decirlo así. Bueno, ya hemos visto un poco los conceptos generales, hemos visto el proceso, el cómo, el dónde, el cuándo, el cuánto también. Y un poco, no sé, no lo hemos comentado, no sé qué tipo de perfiles sois, si sois startups o formáis parte de startups, múltiples perfiles. Pero bueno, contaros que muchas veces el procedimiento de protección, el proceso en sí puede ser costoso, pero es verdad que existen algunas ayudas. El programa europeo Fondo para Pymes, que viene de la Comisión Europea, reflexiona la UIPO, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, la española de patentes y marcas, y es un programa de subvenciones que está diseñado para ayudar a pymes, principalmente a startups, de la Unión Europea a proteger sus derechos de propiedad intelectual e industrial. Actualmente existe, la convocatoria está abierta desde enero hasta diciembre de este año. Y bueno, las ayudas que ofrece, bueno, nunca está de más que nos den algo. Y en función del servicio que se requiera, es decir, las actividades subvencionables pueden ser, como hemos dicho, puede ser la protección de las marcas y de las patentes, un servicio de diagnóstico previo a saber qué tipo de protección necesitamos, qué más, ya las patentes he dicho, los diseños también, y la protección de variedades vegetales comunitarias. Para los servicios de diagnóstico se ofrece un importe de hasta 1.350 euros. Para las marcas y los diseños, hasta 1.000 euros. Para las patentes suben un poco a 3.500. Y para el tema de la protección de variedades vegetales comunitarias, hasta 1.500. Y bueno, puede ser interesante porque, oye, nunca está de más un poco de patentes 3.500. Eso es. Como os vamos a mandar la diapositiva, todos los enlaces son vuestros y aquí accedéis directamente, os explican los requisitos que debéis tener, pero vamos, principalmente pymes establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea. Entonces, bueno, creo que esto puede ser muy interesante y puede ayudar bastante. También me había traído un poco en mi colación la OMPI, la Oficina Mundial, recoge un poco cuáles suelen ser los 10 errores principales en materia de propiedad intelectual industrial que cometen las pymes. Que lo estaba comentando antes con Manuel, que uno de ellos es el de divulgar las ideas antes de protegerlas. ¿Verdad, Manuel? Que me estabas contando antes un poco el ejemplo de unos chicos que habían inventado un palo selfie, se lo habían comentado ¿a quién se lo habían comentado? Chaval, para los estudiantes, no sé qué, y es porque si un usuario, pero la parte. Y en algún momento tú tienes que fabricar un prototipo. Eso es una cosa para encontrar un profesor. Entonces tú vas con tu prototipo al chino y dices, ¿te haces aquí todo esto? Y dice que antes de obtener la patente estaba en el expreso. No, claro, entonces ahí es donde decimos que la importancia
Porque de- sale en China, para que se produzcan los 5 Claro, productos entonces- que hay aquí en España. Claro, entonces, claro, el problema para mí es doble. Venga, vale, yo no digo nada, Claro, pero a que lo tenga registrado, pues si no, no digo nada. bueno, es que ya eso es, Si no, ya eso claro, si te quieres meter en el litigio, pues dices suerte y se- Sí, pero China. No, bueno, o sea, como poder. que si puede se ser. vuelve estable, está registrado, y todo lo que quiera, Ya. Pero ¿por qué no prototipo en España? porque cuesta pierde, ¿no? Que en China. Claro. Ah, vale, o sea, el prototipo allí en vez de aquí, claro. Ya. Claro, aquí no hay empresa y La- Vale. Ya. Sí. En fin. O sea, bueno. Pero dejamos nuestra idea Pero antes bueno, de contarla. ¿me puede proteger el diseño? O sea, ¿puede proteger el diseño si no está fabricado? Yo supongo que el chaval que tiene dinero puede proteger tu diseño. Yo lo quiero en el planeta entero, en el sistema solar. Pero Pero si el si no chino tiene- decide que lo va a evitar y que lo va a comercializar por tu mente de riesgo, hará protectores que ya Claro, consiguen. claro. Está Sí, no tiene sentido. Claro. Es que claro, esto está Por bien, pero es que al final la No, realidad... no, la es que realidad, estás pensando de- exactamente. No te puedes poner a litigar con uno que te ha copiado chino. Pero bueno, que de China es de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, si te demandan, porque sí, tú no demandas, pero Te llaman por eso, justamente ya. yo te demando, ¿por qué? Ya lo vamos a ver. Pero mientras lo Sí, vamos te a vas a ver, gastar pues, dinero. aportando dinero a un bufete de abogados, pero Claro. ya está mal. Ujú. Ya hemos terminado. Entonces, te viene el americano y dice, venga, vale, para no morir, me va a pagar tanto de crítica. Ya está. Vale. Exacto. Entonces, la divulgación de ideas antes de registrarla, pues lo que puede ser un error a la hora. Es complicado. Esto es una de las cosas que yo creo que más me raya. Yo creo que a mucha gente también, o sea, ya me lo han dicho muchas veces, oye, mira, tú que tienes esa presentación tan bonita y que lo estás mandando por ahí, ¿por qué no lo puedes coger, cambiar el logo Y ya. y ya está? Pues Ya. mira, oye, pues porque a lo mejor soy tonto y confío, pero yo tengo la necesidad de contar a la gente para recibir feedback, para ver si... Claro. Pues de ahí lo que decíamos del tema de los acuerdos de los acuerdos de confidencialidad, la medida de control, ya, bueno, sí, no, sí, es que es complicado, protegerlo todo, es que además son tantas cosas que es muy complicado. Entonces, No, hay otra cosa que si te copian es que vas bien. O sea, Es verdad. bueno, eso es lo que se dice. no, que vas bien, pero porque las copias siempre son pues, te has ligado, no sé qué. En el caso de tu conocido del palo, no, porque él no ha podido. Sí. Luego otro error común es lo que hemos comentado antes, ¿no? El no realizar una búsqueda previa de lo que ya existe. Muchos empresarios se confían en que su idea o su producto no existe y luego resulta que se ha protegido y que sí que existe. Entonces, eso también es otro error. Eso como te compara. ¿Cómo se compara? Ah, que cómo se busca. No. Ella se inventó una cosa, los dos vamos a competir en el mismo. O el que llegue primero. El que llega- El que llegue primero. Aquí es el que llegue primero. Sí, eso es. Vale, entonces yo llevo segundo. ¿Vale? Yo llevo segundo. Entonces, no, es que tengo aquí esta solución y tal. Hay un juez que dice, ¿esto se parece o no es distinto? Eso es, en función de lo... Sí, claro. Los miembros de los registros. Eso me ha parecido. Los efectos técnicos que lo evaluamos. Aunque sea efectivo. Eso es. Pero si ven que hay diferencia, te lo dejan. Claro, me pregunto como un experto. Que será Supongo, hombre, hay expertos hay todo tipo de expertos. Entonces, O sea, para patentar, en función del producto, habrá unos expertos en la evalúen la materia, patente. eso es. Podrán nombrar de diferente. Y porque lo pueda. Con lo que decís. Eso es. Bueno, un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? El no identificar,
no utilizar los mapas de propiedad intelectual para crear un proyecto de matemática. Es decir, que más vale hacer las investigaciones que hemos dicho previamente de lo que existe en el mercado antes de ponernos a inventar una nueva o a realizar un proyecto nuevo. Es decir, ver un poco, analizar nuestros competidores y ver qué es lo que existe. Luego, muchas veces el tema de no identificar los archivos de existentes en nuestra empresa. Es decir, no ser consciente de un archivo intelectual valioso que impedirá a la empresa emergente elaborar una estrategia de protección. Dicen que suele ser caso de las startups muy técnicas que consideran que sus conocimientos, como son genéricos, que no hace falta revisarlo. Entonces, una startup debería plantearse qué es lo que hacemos mejor que los demás y que la respuesta apunte claramente a esos activos que tenemos que proteger. Es decir, lo que ya hemos comentado, ¿no? Identificar claramente cuáles son los activos que tenemos en nuestras empresas existentes y que debemos proteger. También el no proteger en la jurisdicción adecuada. Es decir, lo interesante es proteger en las jurisdicciones correctas, donde se estén desarrollando principalmente en nuestro mercado o donde están nuestros competidores. También hablaba con Manuel que es el no tener presupuesto muchas veces para contar con especialistas y asesores en protección de propiedad intelectual e industrial, porque luego, como dice Manuel, luego vienen las denuncias o los litigios y no tenemos cómo defendernos o no tenemos esa hucha para poder registrar donde realmente nos interesa y queremos proteger nuestros derechos. Entonces, bueno, ya un poco para ir concluyendo, en el último barómetro de la oficina para traer un poco ideas y para que veáis un poco cómo está el panorama. En el último barómetro de la UIPO, de la Oficina Europea sobre Pymes y Protección Intelectual, se indicaba que una de cada 10 pymes eran titulares de derechos de propiedad intelectual industrial registrados. El 93% de las que tenían registradas sus derechos de protección de propiedad intelectual industrial habían experimentado un impacto positivo, mejorando su reputación de los que más, las respuestas más altas eran mejorando su reputación de imagen con un 60%, mejorando la protección, proporcionándole una mejora de protección, un 58%, y un 48% que se le ofrecía una mejor perspectiva empresarial a largo plazo. Los principales motivos por los que las pymes registraban los derechos de propiedad intelectual eran en un 65% para evitar las copias de sus productos o servicios, para mejorar su imagen y su valor como empresa, y el tercero para mejorar su seguridad jurídica. Entonces, bueno, estos son datos así un poco que os he querido traer. Podéis ver el informe y el estudio en el enlace que os proporciono. Y bueno, a modo conclusión, comentar que a nivel jurídico es muy importante estar al día en todas las leyes y regulaciones de propiedad intelectual industrial que van saliendo, porque como sabéis tenemos un sistema legislativo muy cambiante. Es verdad que ahora, bueno, muy cambiante no, y que sobre todo va evolucionando y todo hay que regularlo, porque piratas hay muchos.
Como digo, el proteger la propiedad intelectual va a ser esencial para el éxito de una startup a largo plazo. Va a ser muy importante, como hemos dicho, realizar búsquedas exhaustivas antes de registrar cualquier patente, marca o derecho del autor. Y como hemos comentado, los mecanismos de patente, marca, acuerdos de responsabilidad, derechos de autor, van a ser mecanismos y formas de protección de la propiedad intelectual industrial. Y bueno, hay que ser muy proactivos en esto de la protección porque, bueno, nunca se sabe cuándo puede copiarnos o cuándo pueden estar utilizando indebidamente nuestros derechos correctamente protegidos. Entonces, mientras más pruebas y sustento tengamos y estemos protegidos, pues va a ser mucho mejor. Entonces, nada. Bueno, esto es un poco, sé que ha sido un poco os he vomitado muchas ideas y demás, pero os he puesto todos los enlaces que yo creo que son interesantes para que vosotros los veáis. Dime, ahora voy a volver al ejemplo que quería ver con vosotros antes. Dime, cuéntame. No, ok. Bueno, si puedo lanzar primero una pregunta. Entonces, Bueno, si yo tiene he estado comentando de todo y en las experiencias un poco que... Tiene un poco de las formas que estaba comentando antes. Yo me encuentro en un momento donde he metido todas estas ideas y tal, y básicamente tengo una presentación que estoy mandando a tal, a cual, no sé qué, no sé cuántos, para recibir un poco de qué pasos me recomiendas hacer para proteger eso. O sea, ¿cómo está dejando de proteger esa presentación? Que a lo mejor no es el producto final o el servicio final, pero es el camino. Vale, pues, o sea, si tenemos identificado que es una metodología, es un manual, No, esto es una presentación, es una idea para mí. vale, pues con esa idea tienes que ir a la oficina, o sea, vas a hacer una aplicación software, ¿qué tipo de idea? Sí, bueno, de momento sí, es un... O sea, eso es lo que yo me refiero es, Vale. primero tenemos que saber qué es, qué va a ser esa idea, cómo la vas a materializar, entre comillas, a raíz de un software, a raíz de una invención, para saber a dónde tenemos que ir, ¿no? Claro, Entonces, eso es lo más importante. Primero saber qué activo es el que estamos identificando. claro, la palabra activo es lo que más me está Claro, saliendo a entonces, de reconocer los activos. eso es, Porque- es complicado, no es fácil, yo no creo que sea, o sea, no es fácil, tenemos que identificar, vamos a la ley de propiedad intelectual para ver si tú identificas a tu activo dentro de esas obras originales que hemos dicho, ahora voy a poder entrar, ¿no? No, pero a lo mejor lo que mi research que he hecho estaba en la investigación. Sí, digamos que es un software, ¿no? Es un canal, ¿vale? Es un canal de comunicación que comunica gente. Entonces, o bien puede estar en un móvil llamado A, o bien puede estar en Google, puede estar en una web. Es que Es un algoritmo. se puede realizar de varias formas, pero hay una idea, es una solución para un problema Eso es. y se está haciendo investigación para ver cómo mejor llevar esa solución al mercado. Vale, bueno, Pero, o sea, que No lo sabe. que quiero decir es que yo lo que expreso ahora es una idea y va a ser así, y tiene forma Claro, de perro, y tiene cuatro patas, y este color más. Pero- pues en función de lo que sea esa idea, si es un software, si es una base de datos, no sé, pues habrá que ir a un registro o a otro para registrarlo. Bueno, se puede pedir información, se pueden orientar de esa manera del registro de propiedad intelectual español para ver si esta idea que tú tienes cumple los requisitos, pero si quieres vemos, como no sé exactamente qué tipo, Claro, es que es complicado porque si tú me dices un software o un algoritmo de software, pues vamos al registro de propiedad intelectual, lo presentamos
y ya allí lo registramos. Bueno, tienen que dar autorización Pero para es que registrar. a lo que voy, que a lo mejor dentro de un mes o 2 meses, Ajá. la investigación que he hecho ya no es un perro, ahora es un gato. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces- Es una cosa que la solución es diferente porque hemos visto que hay un colectivo que quiere hacer. Y le hemos dado la vuelta y evidentemente no está. Pues entonces habrá que... Eso está. Sí, pero si cuesta 20 euros la propiedad intelectual, registrar perro, no va a Eso es. Claro, tendrá que ir lanzando en función de lo que sea. Vale, vale. O sea, hay que identificar qué es. Sí. Es que Y si haces mañana uno nuevo, como dice tu nombre, María, y como dice María, tendrás que identificar Ya. ese gato nuevo. es que la propiedad intelectual, por ejemplo, es también para canciones, entonces Claro. el autor registra cada canción. Eso es. Cada Cada obra. obra. No está ni una. Pues ya está puede- pendiente. Pero que te quiero decir, es normal. O sea, bueno, mi cuñado era músico y lo hacía. O sea, que tampoco te haga, o sea, que puedes hacerlo como algo habitual, de registrar. Bueno, ya, sí. Tal, tal, son 20 euros. Eso es. Sí. Sí, yo tengo varias preguntas. Yo estoy empezando una startup que ofrece consultoría por un lado y se puede hacer servir por otro. Software. Entonces, mi primera pregunta era porque yo he pensado que sí, obviamente puedo registrar el programa total completo, Ajá. pero hasta qué punto está el programa protegido, porque cuando tú programas, yo soy programador, soy el desarrollador de Ariel. Cuando tú programas, obviamente entiendo que lo puedes programar, yo qué sé, imagínate que la solución final no fuera un programa académico, fuera una fórmula matemática. Tú puedes registrar a lo mejor la fórmula matemática, sé que no, pero puedes registrar la fórmula matemática, pero no puedes registrar la suma como concepto. Entonces, realmente, ¿qué percepción tengo de que otra persona, un desarrollador? Ninguna, ¿no? Entonces, sino que lo registra. Bueno, ahora, o sea, eso que Claro, tú ¿cuál es la tienes- protección de que tenga alguien que echarle 8 horas a escribirlo desde cero? ¿Cuál es la protección que tiene mi programa? Pero tu software se va a diferenciar del de otro. Quiero decir, ahora mismo sí, pero si Entonces, una persona- tú tienes una preferencia y una protección que el otro no tiene. Tú vas Claro. a hacer un uso que el otro no puede hacer. O sea, si tú vas a comercializar, ¿no? Con tu software, Sí, ellos no lo pueden hacer. claro, pero ponte, por ejemplo, que yo creo un software que simplemente se limita, por ejemplo, que se limita a mostrar una tabla con Vale. un nombre, bueno, con un montón de cosas, en campos que ustedes quieran meter, ¿vale? Y yo registro eso, porque nadie lo ha hecho todavía. Vale, Mañana, sí. una persona ve ese mismo programa, puede leer el código porque puede Pues le leer el puedes código mandar. tal. No, pero que puede escribir desde cero Sí. y hacer otra tabla, que en vez de ser como la mía, Sea diferente. tiene las esquinas cuadradas y es amarilla. Lo puedo podrás hacer- hacer, sí, lo podrás hacer. Y lo puedo hacer perfectamente legal, ya está. Sí, Va. porque es diferente. Para tu tabla, ¿no? Sí. O Es- sea, que el funcionamiento de tabla que muestra datos no es registrable, es el programa de como tal. Eso es. Desde que se iba a registrar el programa como tal, de nada más. Bueno, de Segunda- nada. Depende, o sea, a nivel jurídico tú podrías demandarle, Sí, pero si su tabla es diferente, claro, pero al final es tan sencillo. no es lo mismo a lo que te Es tan piden. sencillo hacer una cosa diferente que Un poco. bueno, sencillo. quiero decir. O sea, no es no creo que Luego sea el segunda cosa. Un poco iba con lo que preguntó él al principio, pero tal, porque ya digo, soy el que empezó la idea de esta startup, pero yo la estoy haciendo con mi pareja a la vez. Sí. Ella es la que vaya por la parte de consultoría y quiero que me cuadraba con todo esto y tal. Entonces, visto que tuve la idea, aunque nosotros tenemos 50-50 en propiedad de la empresa, Sí. visto que tuve la idea, yo tenía la pregunta de hasta dónde se puede registrar la idea o el proceso. Le pongo un ejemplo. ¿A nombre de los dos? No, a nombre mío, porque Vale. fuera esa. Sí, entonces, una idea, por ejemplo. O sea, imagínate que desarrollas un método ¿vale? Para crear banderas, ¿vale? Entonces, tu método para crear banderas es un poco abstracto y tal, pero implica que coges a una persona que quiere crear una bandera y primero le enseñas 6 colores particulares, luego le enseñas 7 animales y luego 4 palabras. Y dependiendo de lo que escriba, tú le dices, esta es la bandera que quieres. ¿Tú puedes registrar realmente eso o no porque es tu método? Lo que puedes registrar es el manual en el que Exacto. pero es porque estás registrando un libro. ¿no? Eso es. Eso es. De acuerdo. La pregunta era registrar marca, pero eso ya lo he explicado muy bien. Eso es. Los enlaces, yo Sí. creo que os va a parecer bien. Sí.
Luego, en el caso de que estuviera registrado el programa, ya hemos dicho que la idea y la marca, ¿no? El programa, yo uso el programa. Y luego, por otro lado, hago la startup con mi pareja, como digo. ¿Cómo puedo darle permiso a la startup, a la empresa, a que utilice un programa, pero sin cederle los derechos de propiedad a la empresa? ¿Sí puedo hacerlo? Sí, o sea, ¿y por qué no pones a nombre de la startup esa protección del programa? Claro, pero, En vez de a... claro, pero por tema de protección del programa que he realizado, Sí, sí, pero la empresa va a estar aquí. no, porque está en O sea, no, entiendo que una una casuística... que es un 50-50. Ah, vale. Yo creo que aquí Claro, Sí, la verdad que no sé, no sabría si lo podemos ver, que puede ser interesante. la propiedad intelectual, hasta donde yo sé, es personal. O sea, tú Sí, no sí. puedes ceder. La propiedad Es ver- intelectual es tuya porque lo has creado. claro, sí, claro, pero- pues de eso. Sí, puede La ser. explotación, pero que te quiero Es decir verdad. que es tuyo, no reniegas de eso. O sea, Vale, no es- pero cuando tú tendrás una empresa montada en torno a una aplicación o lo que sea, Sí. la aplicación, por ejemplo, Facebook no es de Marca, Zuckerberg. Facebook, como red social, pertenece a Meta. eso es. Y si el día de mañana Meta se disuelve, Sí, Facebook no es de Meta. vale. Y tendría que partirla en trocitos y lo que Ya sea. verás, es una casuística Claro, es, Eh, en este caso, o sea, ¿cómo puedo gestionar? Mi pregunta es, ¿cómo gestiono el tema de una propiedad que yo cedo para que lo utilice una empresa? Y si la empresa no da en torno a esa propiedad. Podría ser divertido, podría ser interesante. Lo podemos comentar, te puedo echar una pensada, porque no la he contado todavía. No, estoy en O ello. sea, tienes el programa. Sí, estamos para registrarlo todavía. Vale. Yo lo que supongo, porque el año algo parecido es que no está incorporada la empresa, hay algo que se empieza a hacer por todo tiempo, pero de concepto, incluso en web, y eso es propiedad que lo ha hecho. Entonces, el acuerdo de Ahí es donde a termina. incorporar la Es solo de la parte el bar certificas de quién es la propiedad, qué se va a hacer con ella y a qué pertenece tu explotación. Claro, ya. Como Por ejemplo, el tema es que estábamos viendo que una de las opciones era que nos mantenemos un poco a igualdad de términos, ella tuviera en vez de 50, el 51% de una empresa, porque por temas de inversores es muy interesante que los inversores sepan que tienen que tomar una decisión no se va a paralizar porque los dos tienen el mismo poder. Pero al mismo tiempo yo estaría cediendo el uso de mi programa a esta empresa. Entonces, si el día de mañana se discutiera o quisiera yo salirme de la empresa o lo que fuera, ¿puedo yo realmente revocar los derechos de esta empresa a usar mi software? ¿O no? Bueno, yo creo que ahí habría que ver el tema de los acuerdos. O sea, que depende del impacto de eso. ¿No? Puede ser. Vale. Bueno, pero es interesante. Luego, otra pregunta más con esto. Porque nos dijeron que a la hora de aportar capital para crear una empresa, tú tienes dentro bueno, no legalmente qué parte de la empresa es de cada persona, también tiene que ver la cantidad de capital que pone cada persona. Pero tú puedes aportar Como activos, ¿no? activos. Como parte del capital inicial. Vale. Entonces, ¿dónde se tasan estos activos y quién los tasa? ¿Qué valor se les pone o te lo inventas tú? Oye, no lo sé, o sea, la verdad que no tengo ni idea, pero eso es chulo a la hora de... es muy interesante. El valor, como no te no lo sé, o sea, porque ¿cómo sabemos el valor de tu programa? Supongo que serán con eso. O sea, Entiendo que lo pactan también con el socio. eso es, yo creo que es un acuerdo interpartes. Vale. Pero bueno, Sí. eso es un poco... Y luego, a la hora de registrar estas cosas, ¿A la hora de qué? a la hora de registrar productos, en este caso, lo que sea, que la tasa no es mucha, No, pero me han pedido que me pregunte, porque si fuéramos a registrar una serie de productos o productos similares, sí. es una gama y luego un multiplicador y tal, ¿existen subvenciones para pagar estas cosas o tan pequeño el precio que no hay subvenciones para pagar? Pues no sé si lo podríamos ver, si para el tema de programas de ordenador
las ayudas de fondos PYME podría ayudar. Entre otras cosas. Eso es, tendríamos que decirlo. Lo podemos ver, ¿eh? O sea, si lo echamos un vistazo. Ahí tienen en el enlace que os he puesto, Sí, están todos los requisitos que tienen que tener los beneficiarios. vale, ya. Pero exactamente, como no sé el activo, el caso, pero como ya te digo, comentaba, o sea, subvencionaba el tema de patentes, marcas, nombres comerciales y el tema de los... Vale. Bueno, te voy a echar un vídeo al enlace para ver si cumplimos. La presentación la vamos a pasar, ¿no? Sí, la vamos a enviar Por a el- todos. Por el email, eso es. Sí, ¿lo entendí? Sí, pues ya está, no me van a ver si por otro medio. Vale, ahora. Yo no tengo más preguntas. Vale, gracias a ti, Manuel. Para hacer lo que estamos haciendo, necesitamos un porrón de pasta y para eso no se para solo. Pero yo tengo tres maneras de cara bonita que no puede funcionar. Porque Por tu cara bonita. Claro. porque firmamos una carta de intenciones con el cliente que afirma que somos un cliente potencial, y ese cliente potencial nos firma un documento diciendo que en cuanto estos tíos tengan algo utilizable, vamos a saber contratar a la inversión que me encanta y la otra no por cliente. Me preocupa la del cliente potencial, porque luego tengo un banco belga y dos irlandeses. ¿Qué pasa? Pues que vamos a desarrollar un prototipo, una prueba de concepto o un producto mínimamente viable con su ayuda. Con el Es blanco. decir, él nos va a hacer la persona, no me pasa esto, tiene estos problemas, luego para entender, nosotros vamos desarrollando, en una oferta de intenciones, yo tengo mi pasta, pero a mí me ha pasado una vez en la vida que haciendo esto con uno de los clientes potenciales, nos demandaron, diciendo que ese producto se había realizado con sus conocimientos y con sus ideas y que por lo tanto perdieron. Estuvieron arrastrando por el barco para mí. ¿Por qué perdieron? Porque no va a haber. Porque vosotros demostrasteis. Sí, sí. Pero nos arrastraron 2 meses en España. Yo no quiero arrastrar, claro. Si a mí me arrastran en Bélgica o en Irlanda, estoy muerto. Entonces, ellos tendrían algún derecho sobre ese producto, sobre ese prototipo, sobre algo, sabiendo que lo estamos desarrollando no pasa. Y en el acuerdo, en el contrato que vosotros firmáis, Sí, vamos a ver. hay una de las cláusulas debería ser esa. No. Sobre todo por lo que ya os ha pasado. Pero yo creo que sería lo principal, que en la cláusula que tengáis con ellos firmado Vale, pues, que ellos no puedan demandar en ese caso, que la idea es vuestra y que Vale. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, este 2 meses de procedimiento. Sí, bueno, pues, ¿Y dónde lleva el litigio? Aquí. yo bastante tengo con los míos. Vale, vale. Que sabe el tema. Bueno, que sabría el que tenía tiempo para el tema, pero fue delicado para hacer, es una empresa grande, claro. Bueno, pero entiendo que al final vosotros haríais vuestra... Sí. Yo creo que ni siquiera se llegó a hacer más. Llegaríais a acuerdo, Pero ¿no? Al me final, acuerdo con porque ellos, no- una nueva cita en Ya, sí. ya. Bueno. Pues sí, yo creo que de cara a un futuro, una cláusula gorda que aparezca. Sí, perfecto, la verdad, porque me parece No, bueno, no, pero que... interesante. Vale. Me tengo que marchar. Vale, nada, muchísimas gracias. Cualquier cosa le puedes pasar Sí, tiene o tu nombre para que, perfecto, para mandarte la... Pero una cosa, mira, te voy a decir una cosa que igual te sirve, Sí. porque, bueno, yo soy arquitecta y llevo unos años investigando en biomateriales. El caso es que me he montado una empresa, bueno, que he montado una empresa con otras dos socias, que una es de marketing y la otra de empresas, o sea, no tiene nada que ver. Entonces yo, en el pacto de socios, con el asesor le dije, a ver, yo tengo un poco de maquinaria, o sea, muy poco, pero algo, Activo, luego ¿no? claro. Entonces Vale. digo, ¿esto cómo? ¿Qué pasa con la empresa? Porque yo estoy aportando esto. Bueno, pues dijo que era tío, que era mejor que estuviéramos al 33 ahora entre nosotras y que yo lo hiciera como un aporte en forma de préstamo. Pero, para valorar la empresa, que eso se hace, porque es que estoy en el programa de ¿Cuántas la sois? UPM 3. 3 personas. Y están recomendadas ya 33, 33, 74.
23,333. ¿Se puede hacer así? Sí. O sea, literalmente partido a tres. Literalmente. Además, ahora, yo como quiero hacer carrera en la universidad, aparte, solo te puedo tener el 10%, entonces le digo a mi madre. O sea, yo tengo el 10 y mi madre me dice 3,33. Ya. Vale. No los he dicho, no importa. Nosotros ahora queremos vender el 20% a un inversor que ponga. Entonces hemos dicho cuánto pone el valor. Entonces ahí voy con el valor. Que entonces, con nuestra experiencia se calcula. Bueno, hay muchos modos, por múltiples, pero bueno, uno sería el EBITDA, que es como el flujo de caja, ¿vale? Entonces tú ahí puedes meter cuánta pasta da tu programa a 5 años, imagínate. Sí. No, voy a tener estos ingresos, por tu programa. Entonces igual ahí. La valoración la puedes hacer después. Claro, entonces tú lo haces Sí, con tú le haces la valoración a 5 años, es decir, con cuántos clientes tiene, no sé qué, cuántos gastos tiene la empresa, que se contrata, y ahí te da una cifra. Esa cifra es el valor de tu empresa que lo traes al momento actual y dices, esto nos salió 1,5 millones de euros. Y entonces, claro, puedes poner lo que te da la gana, pero bueno, luego te lo tiene, o sea, si te tiene una Excel cojones de grande, y eso tú lo tienes que defender a un inversor. Pero Claro. y entonces ahí 300.000 euros es un 20% de la empresa, 150.000 euros es un 10% de la empresa. Y ahí me refiero que puedes meter el valor de ese intangible que es tu programa. Y esto se renueva anualmente con el valor que ha generado tu programa en la... Eso es para conseguir el inversor. Vale. Que esto es una cosa que tú haces supuestos de Sí. ingresos. Claro. Ahora, imagínate. Sí, pero si el día de mañana tienes que justificar, por ejemplo, que otra persona puso 3.000 euros, tuviste cero, pero tu maquinaria ha generado 10.000 euros en beneficios. Pero luego, o sea, eso es para conseguir. Sí. Pero luego, dentro de 5 años, tú quieres más inversores y tú ya puedes decir el valor real. Claro. Porque ya tienes el flujo de caja de 5 años. Vale. Y ya tienes cuántos ingresos has tenido con tu programa en esos 5 años. Ya tienes valor real. Ahorita anualmente lo comparas con los ingresos. Hay valores que tienes que hacer diarios, otros trimestrales, otros anuales. O sea, Claro, porque además el dinero que tu compañera puso 3.000 euros. No se pagó el sueldo de una persona que a su vez ha generado a la empresa 10.000 euros más. Entonces, ¿se comparan ambas? ¿Cómo es eso? ¿O eso ya es tema de... No lo sé, o sea, tú aquí, hasta donde yo sé, ¿vale? Tú estás al 33, al 50 o al 33 en mi caso. Y tú pones, en tu caso, 1.500 y en el mío 1.000, porque para el capital inicial de la empresa son 3.000 euros. Sí. Punto. Eso es lo que tú pones. Ahora, empiezas cuando ya tienes la SL montada, buscas inversores. Sí. Ahí es cuando entra el capital que tú hayas pactado, hayas convencido, lo que sea. Pero luego, ¿qué se hace con ese capital? Tú tienes un roadmap, o sea, Sí. que al inversor dice, ¿qué voy a hacer con esto? Contratar a una persona, pagar un alquiler de un espacio, no sé qué, no sé qué. Pero Claro. luego, ¿qué más da? O sea, no hay una cosa de, es que tus 3.000 valieron para esto y los otros no. Es el capital de la empresa con esta inversión ha dado para hacer avanzar la empresa y llegar a sus objetivos. Vale. Pero no se afina a quién apueste y ese dinero para qué. Vale, sí, pues muchas gracias. Es como mucho Interesante, claro. Es que es guay porque es que estamos, no sé, si vosotros sois de la universidad o no, porque con la actual bebé que cuando estoy aquí, pues entonces es que tienes información como esta de todas esas cosas, entonces aprendemos bastante. Vale, pues gracias. Nada. Gracias. Bueno, pues, ¿Estás en la universidad? No, bueno, yo he estudiado, porque estoy participando ahora, yo he trabajado en desarrollo de negocio de marca, startup, carrera súper extensa, y estoy participando en uno de los proyectos como socio de la compañía. Vale. Pero bueno, es un tema un poquito diferente sobre blockchain. Bueno, es que blockchain es un tema. Oye, ¿queréis una pastilla, María? ¿Una galleta? Pero bueno, ¿hasta qué es? Esto es Bueno, o sea, desde la presentación que Ismael aquí que también, no, en la UPM, en la política de la Politécnica, vale. Oli, o sea, que estáis a tope ahora. Y tu madre, tu madre ha aceptado este libro en el que le han metido, Mi ¿no? madre no está jubilada y dice, yo soy tu única hija, entonces... Lo que tú le digas. Sí. Pues blockchain, es O sea, la responsabilidad de las cosas. Claro, bueno, dentro de nosotros somos que puede venir, No. nosotros en concreto, No. Sí, o sea, perdón. Desde antes tu casa, para o
sea, yo Entonces, estoy básicamente, en hemos desarrollado un software que Y nosotros- de sus algoritmos o sea, que vamos a poner a disposición de podemos llevar el tema de la... Entonces, esos productos financieros que normalmente les bajan que pasa mi guardan con llave, que solo 7 bueno, personas podemos dentro del pensar BlackRock que conocen, necesitáis. nuestra intención es Nosotros un llevamos producto financiero avanzado, Bueno, ponerlo a disposición pero- de su misma manera, a través de la tecnología blockchain, las tiendas de Al final nosotros lo que vamos a crear es una infraestructura blockchain y